Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a todos a las celebrésimas jornadas de Gefrema, a la segunda tarde. Para mí es un honor y una gran responsabilidad estar aquí. Ha sido a partir de Zarza, que ya sabéis que a Zarza no se le puede negar nada. Y bueno, lo mío, como iréis observando, no es precisamente la palabra hablada. Si hay alguien en la sala que haya leído mi novela, sabrá que tampoco es la palabra escrita, o sea que, bueno, lo intentaré hacer lo mejor posible. Me ocuparé de presentar a los presentadores de las ponencias y luego moderaré las preguntas. En las preguntas, intentad ser breves, concisos, una pregunta por persona en principio y referente al tema. Intentaremos no tomar demasiados riesgos. La primera ponencia es de Sandra Souto Cruistin, aquí presente, y es sobre el libro Paso a la Juventud. Está descatalogado y me dicen que en el puesto de fuera se puede pedir al puesto para que lo haga la editorial bajo demanda. El presentador, aquí a mi lado, es José Raez Jiménez y José me ha preparado este texto. José Raez Jiménez ha estudiado Ciencias de la Información, así como Geografía e Historia en la Universidad Complutense de Madrid. Su actividad profesional ha estado centrada en la gestión de una empresa familiar de maquinaria. Desde 2020 dices que has comprado tu tiempo, ¿no? Está bien. Para realizar sus auténticas pasiones, ¿no? La Guerra Civil y la historia de Madrid, y el periodo del siglo XIX también. Tiene, entre otros títulos y trabajos distintos, tiene publicado, por ejemplo, La pluma y la palabra, los intelectuales y Madrid, y que fue el artículo central del número 45 de nuestra revista Frente de Madrid, presentada aquí mismo el año pasado. Bueno, también tienes varios monográficos de historia, cursos monográficos en la Universidad Carlos III de Madrid, un curso sobre militares en la historia contemporánea desde el siglo XIX, impartido por el historiador Ángel Bamonde, que lo tendremos al final de la jornada de hoy. Y bueno, pues muchas gracias y bienvenidos y empezamos. Buenas tardes, muchas gracias. Y con el permiso de todos vosotros y el tuyo en particular, antes de pasar a presentar a Sandra, quería hacer un reconocimiento a quien hace posible esto. Yo soy muy nuevo en Gefrema, desde el año 2022, pero desde la primera vez que acudí a las jornadas me llamó la atención el nivel de ponencias que se presentan cada año. Y es por eso que deseo presentar mis respetos primero y el reconocimiento después a quien hace posible que cada año esto sea una realidad. Entiendo que es un trabajo ímprobo, un esfuerzo mayúsculo en un camino repleto de obstáculos y sinsabores. Entiendo que será una gran alegría el resultado final de estos días, con esa ilusión de hacernos ver que desde la variedad de criterios se consigue aprender y saber un poco más de historia. Gracias, José Antonio Zarza, no sé dónde estás, y pediría un fuerte aplauso para él. Bueno, pues es un honor para Gefrema abrir el segundo día de estas 13 jornadas contando con la presencia de Sandra Isabel Souto. Sandra realiza su formación académica en la Universidad Complutense de Madrid, de la que es doctora en Historia, desde el año 2000, con la tesis Poder, Acción Colectiva y Violencia en la Provincia de Madrid, 1934 y 1936, dirigida por los catedráticos Julio Aróstegui y Eduardo González Calleja. Es profesora asociada en esta universidad en el área de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y pertenece al grupo de investigación Élites, Identidades y Procesos Políticos en la Historia del siglo XX. A su vez, es investigadora y científica titular de los organismos públicos de investigación, es decir, EROPIS, y del Departamento de Historia Internacional y Global en el Instituto de Historia perteneciente al CSIC. El lema del Instituto de Historia no puede ser más apropiado. Estudiamos el pasado para conocer mejor el presente.
Sandra, por lo tanto, es heredera directa del Centro de Estudios Históricos creado en 1910 y estructurado por Ramón Menéndez Pidal, entre otros. Una de las muchas instituciones pertenecientes a la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, la famosa JAE, que dio cobijo como proyecto de Estado a un gran número de intelectuales en el primer tercio del siglo XX para la formación en todos los campos del saber y de la ciencia, y en un intento de ponerse a la altura europea siguiendo los parámetros krausistas de educación que la institución libre de enseñanza puso en funcionamiento en España. Es decir, Sandra ha recogido el testigo de eminentes figuras que dinamizaron la historia, como fue el caso de Rafael Altamira, siguiendo el cometido que Jiménez Fraut, director de la Residencia de Estudiantes durante gran parte de su existencia, sentía sobre estas instituciones al transmitir un sentimiento de amor profundo a la España que se está haciendo. El campo de investigación de Sandra se centra en gran medida en la España de los años republicanos, con sus expectativas y con sus problemáticas. Son numerosas sus publicaciones en artículos, revistas especializadas en historia. Participa en numerosos congresos y conferencias en España y fuera de ella. Colabora en capítulos de libros y estudios, haciendo especial hincapié en el papel de la juventud. Como he dicho, el número de publicaciones es muy amplio. Yo hoy voy a hacer solo referencia de 2 de sus libros. Haciendo referencia al libro de Sandra y Madrid, ¿qué hace Madrid? Movimiento Revolucionario y Acción Colectiva, 1933-1936. Santo Juliá escribió: ¿y Madrid? ¿Qué hace Madrid? Fue la inquietante pregunta que se hicieron muchos socialistas en los días de octubre de 1934, porque, como Sandra Souto demuestra, si la convocatoria de la huelga general tuvo un seguimiento masivo, la acción insurreccional puso de manifiesto la debilidad de las milicias. Información que relata la autora con una formidable manifestación de riqueza en la documentación y por su intento de abarcar todo Madrid. Hoy aquí Sandra nos va a hablar de su libro, este es el libro, Paso a la juventud, movilización democrática, estalinismo y revolución en la República Española. La de una juventud que al calor de esas novedades, de esos vanguardismos que aparecieron en el primer tercio del siglo XX, dio un paso al frente antes de la llegada de la Segunda República, siendo parte activa del fin de la dictadura, sobre todo a través del sindicato estudiantil FUE. Juventud que dio una lección de civismo con la llegada de los vientos republicanos en 1931. Como escribe Sandra en el libro, son los jóvenes que en los intentos del asentamiento republicano de una realidad nueva fueron la base de movimientos sociales y políticos nuevos en España, como el comunismo y el fascismo, y creadores de organizaciones juveniles y obreras. Jóvenes que encontraron un espacio de mayor libertad, especialmente en las mujeres tan maltratadas a lo largo de la historia. Y finalmente, estos jóvenes fueron el objeto de captación para el ejército y de movilizar en las retaguardias trabajos de organización durante el conflicto bélico. Sandra, ¿de dónde nace el interés, la necesidad de investigar y escribir sobre un tema tan interesante, apasionante y tan poco tratado y estudiado en aquel convulso tiempo de la Segunda República y la Guerra Civil? Eso lo explico en la conferencia. Pues adelante. Entonces, Tiene la palabra Sandra. Buenas tardes a todos. En primer lugar, que no le da... ahora no. En primer lugar, quiero dar las gracias al Grupo de Estudios del Frente de Madrid por invitarme a estas jornadas y en particular a José Antonio Sarsa porque me pilló, digamos, hablando mal y pronto, con mucho lío y aguantó muy educadamente, además, mis tardanzas en contestar a los mails, mis despistes preguntándole cosas que ya me había puesto, etc. También dar las gracias a Pedro Martín Lozano y a José Raes por presentar esta mesa y a José por su magnífica y exagerada, creo, presentación, aunque te voy a decir una cosa.
Desde agosto del año pasado ya no soy asociada en la Complutense por los problemas económicos de esta universidad, creados por la Comunidad de Madrid, más bien, pero bueno, sigo en el grupo de investigación, pero ya no soy asociada. Como me destacó José Antonio Zarza en uno de sus mails, estamos en una situación en que vuelve a ser importante el papel de los jóvenes. Pero como pueden ver todos, este libro tiene unos cuantos años, se publicó en el 2013, y como se destaca en el título, más bien en el subtítulo, Movilización democrática, estalinismo y revolución en la República Española, se centra principalmente en las organizaciones juveniles de carácter estatal, porque ya ponerme a organizar, a estudiar al detalle las catalanas, las vascas, hubiera sido inabarcable, que apoyaron o participaron mejor quizá, porque por ejemplo la Juventud Comunista Ibérica del POUM no se puede decir que apoyara a la República directamente, en la lucha del gobierno legítimo de esta República contra los sublevados el 18 de julio de 1936. Sin embargo, ya entonces empezaba a adoptar una perspectiva europea en un marco comparativo, que es en lo que me estoy centrando más en mis últimas investigaciones. Y, como ha destacado José, desde hacía muchos años se hablaba del importante papel de la movilización estudiantil en la caída de la dictadura de Miguel Primo de Rivera en 1930. Había también algunos estudios sueltos sobre la juventud durante la República y la Guerra Civil, que aprovecharon que 1985 fue declarado Año Internacional de la Juventud por la ONU. Pero poco se sabía realmente de qué había sido de estos jóvenes y de sus organizaciones en las difíciles circunstancias de la guerra. Incluso algunos de estos pocos trabajos existentes consideraban, por ejemplo, que la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias, la organización juvenil anarcosindicalista, no se había preocupado por la conservación de su documentación, y en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, entre los documentos de las Juventudes Libertarias, hay cartas y circulares con recomendaciones y peticiones expresas de organizar los archivos de las diferentes estructuras de la organización. O también se decía que a partir de 1938 la Juventud Socialista Unificada, que se había formado por la unión de la Federación de Juventudes Socialistas de España, del PSOE, y la Unión de Juventudes Comunistas de España, vinculada al PC, no se podía estudiar a partir de 1938 por falta de documentación. Sin embargo, la documentación sobre las organizaciones juveniles es más que abundante, empezando por el archivo de Salamanca, que claro, tiene el gran problema de que la catalogación no es excesivamente buena, pero también en los fondos de la Fundación Pablo Iglesias, que cada vez ha traído más archivos privados, con lo cual en esos archivos privados, en algunos casos de gente que fueron dirigentes juveniles en esa época, se conserva también documentación importante, pero hasta en el archivo histórico del Partido Comunista de España, con las limitaciones y las dificultades que han tenido los comunistas españoles para organizar sus archivos, o en los documentos de la Confederación Nacional del Trabajo, que estaba el Instituto de Historia Social en Ámsterdam. Bueno, siguen estando, pero ahora hay una copia en la Fundación Anselmo Lorenzo de Madrid. Por otro lado,
Y como me acaba de preguntar José, muchos me han preguntado por qué empecé a investigar a la juventud y los movimientos juveniles en el periodo de entreguerras allá por el año 2000. Era un periodo sobre el que apenas se hablaba de estos temas en España que no en otros países europeos, como confirmé después. Como algunos sabrán y como José acaba de decir, me ahorras un montón de cosas. Yo realicé la tesis sobre la conflictividad en Madrid en los años 30, especialmente el segundo trienio republicano. Y uno de los resultados que más me impresionó fue que los principales actores de esta conflictividad política violenta eran jóvenes. Jóvenes fueron mayormente los heridos, muertos y detenidos por causa de estos conflictos. La juventud jugó un papel fundamental en la formación de las milicias socialistas que actuaron en Madrid en octubre de 1934, pero también en la clandestinidad que siguió al fracaso de la insurrección. Y jóvenes fueron también la mayor parte de los detenidos, procesados y condenados por reuniones y manifestaciones ilegales o por actividades clandestinas de propaganda. También tuve la suerte de que yo empecé a hacer la tesis en el 96 y en el 95 el Archivo Histórico Nacional había elaborado un catálogo de los fondos de la Audiencia Territorial de Madrid, sección criminal. Catálogo bastante mal hecho, porque conservaba la organización que debió tener en algún momento que el archivo se movió algo y entonces en una caja podía haber procesos del 17, del 29 y del 36 o del 39 y las cajas eran más de 700, o sea, casi me llevó más tiempo ver el catálogo, pero en ese tiempo, pues claro, toda manifestación, toda reunión que no hubiera sido autorizada, incluso muchos de los procesos por octubre del 34 en Madrid, que no se encontraba en otro lado, estaban allí. Y además, y esto es posible que se sepa menos, por esas fechas al menos, la continuidad del trabajo de investigación, yo hice la tesis con una beca en el CSIC, y entonces, digamos, volver a la Complutense se hacía como algo complicado, suponía irse tras acabar la tesis al extranjero. Y el profesor Paul Preston me firmó una beca postdoctoral de 2 años para investigar precisamente sobre los movimientos juveniles en Europa entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en el Cañada Blanche Center for Contemporary Spanish Studies, que creó y que dirigió hasta su jubilación en la London School of Economics, a donde he vuelto después varias veces, pero ese fue, digamos, mi primer gran contacto, tanto con el centro como con la biblioteca de la London School of Economics. Allí me aproveché de que el centro que dirigía Paul Preston conservaba copias en microfilm de 2 de las colecciones de folletos sobre la Guerra Civil Española más importantes fuera de España, la llamada Blodgett Collection of Spanish Civil War Pamphlets, que está en Cambridge, el original, y la Southwark Collection on the Spanish Civil War, cuyos originales están en San Diego. Pero también me fueron muy útiles, o quizá más, los fondos bibliográficos e históricos de la biblioteca de la London School of Economics, que sigo utilizando y revisando hasta hoy en muchos casos. En análisis de estos fondos me permitió insertar el surgimiento y desarrollo de las organizaciones juveniles españolas en un marco europeo, que es con lo que comienza el libro, y también me abrió nuevas perspectivas en cuanto a la investigación de la temática juvenil, pero eso ya es otra historia, digamos. La conformación de la juventud como grupo social definido
Fue un proceso influido por condicionantes económicos, sociales, políticos y culturales. Es decir, fue un proceso histórico. Cobró importancia en Europa con los grandes cambios que se produjeron a partir de finales del siglo XVIII, aunque obviamente no sin diferentes ritmos y cronologías en los diferentes países. Y aunque España fue con retraso con respecto a otros países de Europa occidental, no se vio libre de él. El afianzamiento de la juventud como grupo de edad es evidente en nuestro país desde el último cuarto del siglo XIX y especialmente en el primer tercio del siglo XX, cuando se desarrollaron formaciones vinculadas a diferentes tendencias políticas, desde la juventud socialista a los jóvenes bárbaros de Alejandro Lerroux, del Partido Republicano Radical. El desarrollo de organizaciones juveniles y su participación y movilización política alcanzaron el carácter propio de la sociedad de masas en la Europa de entreguerras, cuando los límites de edad de lo que se consideraba juventud no era tan diferente a los que se mantienen ahora, aunque ahora cada vez se intenta extender más, y a los que se utilizaban para analizar las movilizaciones de los años 60 del siglo XX. La mayor parte de las organizaciones juveniles situaban su límite de edad entre 14, 25, 30 años. Ortega y Gasset, en su análisis de las generaciones, establecía la juventud entre los 15 y los 30, pero ya en 1828, en un artículo publicado en un periódico de Barcelona que se llamaba L'Opinió, se decía que el límite de edad máximo de la juventud eran los 30 años. Las organizaciones juveniles europeas crecieron, aumentaron su autonomía e internacionalización, participaron activamente en la política, jugando un papel destacado no solo en España, sino en toda Europa, en la conflictividad y también el desarrollo de nuevos movimientos políticos. Dieron una mayor cabida, aunque también con ciertas limitaciones, a la mujer y utilizaron nuevos espacios para desarrollar sus actividades en lo que se puede considerar la primera gran oleada de movilización juvenil en Europa occidental, frente a lo que se decía antes de que esto se había producido con los movimientos del 68. A la vez, hubo un interés creciente de la juventud, de los diferentes grupos políticos por la juventud, y hubo programas sistemáticos dirigidos a atraer a los jóvenes. Y estos se movilizaron o fueron movilizados desde diferentes tendencias políticas. Su importancia fue claramente percibida por los contemporáneos, como destacan desde estudios académicos que ya hablaban de problemática juvenil, a escritos y discursos de dirigentes políticos con llamamientos a la juventud. La experiencia traumática de la Primera Guerra Mundial o las difíciles condiciones económicas en la posguerra y tras la crisis económica de 1929 dieron lugar a duras críticas al sistema capitalista liberal y aumentaron el poder de atracción, especialmente entre los jóvenes, de los movimientos que se mostraban contrarios a él. Así, quienes movilizaron de forma más efectiva a los jóvenes fueron comunistas y fascistas, que daban un papel muy activo a la juventud, como reconoció, por ejemplo, la Federación de Juventudes Socialistas de España, que escribió en 1934 que el fascismo y el bolchevismo tienen como base la juventud, que les abrió camino, que los alienta, que los estudia y que tiene fe en ellos.
En el caso de las organizaciones obreras, diferentes estudios muestran un fuerte componente juvenil de casi todos los partidos comunistas occidentales. Más destacado en el más importante de ellos, el Partido Comunista Alemán, pero incluso en el mismo Partido Comunista de España, los estudios de Rafael Cruz muestran que predominaban los dirigentes jóvenes sobre los, digamos, maduros, con una media de edad de 29 años en 1932. Esto no quiere decir que los partidos políticos, digamos, más tradicionales o más antiguos no intentaran atraer a la juventud, aunque no fueran capaces de hacerlo en la misma medida. En el periodo de entreguerras hubo un crecimiento de todas las organizaciones juveniles y surgieron otras nuevas que abarcaban prácticamente todo el espectro político y religioso. Porque aunque obviamente no voy a tratar el tema, y en España me imagino que por la influencia de una iglesia mucho más tradicional que en otros países, no se dio el crecimiento, por ejemplo, que tuvieron en Francia las juventudes obreras cristianas, que crearon secciones femeninas y juventudes obreras cristianas estudiantiles, juventudes cristianas marítimas, juventudes cristianas rurales, etc. O el crecimiento que tuvieron en Gran Bretaña organizaciones protestantes juveniles. En España fue durante la dictadura de Primo de Rivera cuando cobró importancia la movilización, la politización y movilización juvenil, y de lo que fueron muy conscientes los contemporáneos. El posteriormente diputado socialista Luis Jiménez de Azúa dijo en 1929 que si nuestro pueblo conquista un día maneras democráticas, lo deberá a vosotros, jóvenes, y no a los grupos de viejos políticos. Por otro lado, un año después, en 1930, el periodista Lázaro Somoza Silva, republicano que acabaría exiliándose tras la guerra, escribió que en los años de la dictadura los jóvenes de 25 a 30 años han impuesto su intervención en la vida pública. Como ya te ha dicho, la juventud, principalmente los estudiantes, jugaron un papel importante en la caída de la dictadura a través de la Federación Universitaria Escolar, la FUE, que había surgido en la Universidad de Madrid en enero de 1927. De ella saldrían importantes dirigentes juveniles de la República, incluido, por ejemplo, el presidente primero de las Juventudes de Acción Republicana, y al crearse Izquierda Republicana, las Juventudes de Izquierda Republicana, es decir, los partidos que dirigió Manuel Azaña, o Francisco Pérez Carballo, que era el gobernador civil de Barcelona, de La Coruña, cuando se produjo el golpe de Estado, y al que asesinaron los sublevados, y no vamos a entrar en más porque después también cogieron a su mujer, Juana Capdeville, que había sido una de las primeras bibliotecarias de España, y la mataron también en una cuneta, etc. Y durante esta es una foto de 1931, porque es la que he encontrado, en que la FUE lo que está celebrando es la proclamación de la República, claro. Y durante la Guerra Civil, la organización estudiantil destacaría la participación de lo que llamaba vieja guardia de la organización, es decir, de aquellos que habían estado entre sus primeros militantes en la defensa de la República. También fue durante los años de la dictadura cuando apareció en España la idea de vanguardia de la juventud, desde diferentes sectores sociales y políticos.
un historiador, un pensador jesuita, escribió que si la organización de adultos ha de ser el cerebro pensador, la juventud representa el brazo y toda la energía desplegada en la lucha, mientras que desde una posición prorepublicana se dijo en 1930 que los jóvenes han pedido su puesto de vanguardia en la lucha que se avecina. Ya durante la Segunda República, la movilización política de los jóvenes y en concreto de las organizaciones juveniles de izquierda alcanzó las formas y contenidos que tenían el resto de Europa, favorecida por el programa de modernización social y democratización política republicano. La Federación de Juventudes Socialistas llegó al mayor número de militantes alcanzado hasta entonces y se convirtió en una de las organizaciones juveniles políticas que tenía más afiliados y la más importante numéricamente entre las organizaciones juveniles obreras. Fue también durante la República cuando la Unión de Juventudes Comunistas de España, la Juventud del Partido Comunista de España, comenzó a adquirir cierta importancia. En 1932 se creó la anarcosindicalista Federación Ibérica de Juventudes Libertarias. A pesar de que todo parece indicar una gran preponderancia de los jóvenes en el movimiento anarcosindicalista desde la creación de la Confederación Nacional del Trabajo en 1910. También en 1932, que no lo dije antes, se creó la Juventud de Acción Republicana, aunque hay que decir que las organizaciones juveniles del republicanismo de izquierda nunca lograron el desarrollo de las juventudes obreras citadas antes, al igual que las organizaciones juveniles de lo que podemos llamar comunismo heterodoxo, entre las que destaca la Juventud Comunista Ibérica, vinculada al Bloc Obrero y Camperol, al BOC, dirigido por Joaquín Maurín, y al formarse el Partido Obrero de Unificación Marxista, por la unificación del BOC con la izquierda comunista de España, en la JCI se incluirían las escasas juventudes de estas últimas. Es decir, la organización de la juventud se realiza de forma variada y no siempre exitosa, no solo entre las izquierdas, sino también entre las derechas, como muestra la contraposición entre el éxito de las juventudes de Acción Popular, la organización juvenil de la Confederación Española de Derechas Autónomas, frente a las juventudes del Partido Republicano Radical o de la monárquica Renovación Española. No podemos olvidar, aunque como os digo el libro se centra en los jóvenes de izquierda, que la Falange establecía en sus orígenes, claro, otra cosa es lo que pasaría a partir de la guerra, un límite de edad para pertenecer a ella que eran los 40 años. A lo largo de 1931, la Juventud Socialista pidió el derecho de voto a los 21 años, buscando, decía, equipararnos con el resto de Europa por el papel que habían jugado los jóvenes en la llegada de la República y porque esa edad era la edad a la que se iba al ejército. Al elaborarse la Constitución Republicana de 1931, en un primer momento se planteó establecer el derecho de voto a dicha edad, pero finalmente se fijó en los 23 años. Durante la Guerra Civil, tras la unificación en la Juventud Socialista unificada, que como no me va a dar tiempo a entrar, o no acabo en tiempo, para hacer un inciso, frente a lo que se decía en los escasos estudios anteriores, la unificación entre la Juventud Socialista y la Juventud Comunista
no había concluido antes del comienzo del conflicto. Todo lo contrario, apenas acababa de empezar, porque las bases de unificación que se aprobaba debían llevar a congresos locales, provinciales, regionales, hasta llegar a un congreso nacional que estaba fijado para agosto del 36 y que obviamente no se llegó a celebrar, e incluso hay muchos congresos regionales que estaban previstos para el 18-19 de julio. Como os decía, la JSU durante la guerra pidió todos los derechos sociales y políticos a partir de los 18 años. ¿Y por qué se hablaba de derechos sociales? Porque el gobierno republicano también había limitado la participación de los jóvenes en las organizaciones sindicales a través de la Ley de Asociaciones de abril de 1932. Esta establecía que solo podían ingresar en los sindicatos los mayores de 16 años, además los menores de 18 años solo tenían voz pero no voto, y para ser miembro de las juntas directivas de los sindicatos se debía ser mayor de 21 años. Esta reivindicación de los derechos sociales y políticos fue asumida por la Alianza Juvenil Antifascista, la AJA, formada en agosto de 1937, con los jóvenes republicanos, las juventudes libertarias y las escasas juventudes del Partido Sindicalista, más la Federación Estudiantil, y dejando fuera a la Juventud Comunista Ibérica, y las juventudes, e incluso las juventudes libertarias, lograron que esta reivindicación fuera aceptada por el conjunto del movimiento libertario en el pleno que éste celebró en octubre de 1938. Y aunque se planteó al gobierno republicano casi hasta el final del conflicto, nunca fue asumida por este. Y es que otra característica distintiva de las organizaciones juveniles en este periodo, en toda Europa, fue el desarrollo de reivindicaciones, de programas de reivindicaciones específicamente juveniles. Y en casi todos los países esto lo hicieron antes las organizaciones comunistas que las socialistas, igualmente en España. Y hay que decir que este fue uno de los primeros elementos de atracción de los comunistas hacia los jóvenes, porque los partidos socialistas tenían una tradición paternalista que les hacía considerar que las organizaciones juveniles eran órganos solo de educación y que tenían que dedicarse a hacer propaganda del partido como fuerzas auxiliares, expresión que se usa mucho en toda Europa. A la vez, las organizaciones juveniles europeas vivieron un proceso de radicalización que les llevó a tener planteamientos más radicales que las de sus respectivos partidos, y buscaron también ampliar su autonomía con respecto a estos. En el caso de las organizaciones socialistas españolas, el carácter, digamos, más radical de las juventudes socialistas es bastante conocido, porque se conoce mucho su apoyo a la izquierda socialista de Largo Caballero en el segundo bienio republicano, pero la misma situación se puede ver en otras organizaciones europeas, influido como por esta política paternalista que llevaban los partidos socialistas, y porque además con la crisis económica del 1929 y el auge de los movimientos autoritarios y o fascistas, la atracción por el modelo soviético entre los jóvenes aumentó en todo el continente. Fueron además los jóvenes los que estuvieron más predispuestos
a realizar acciones unitarias, tanto entre los socialistas como entre los comunistas, frente al fascismo. Y hay que decir que esta posición se dio especialmente en los casos en que las organizaciones obreras habían pasado a la clandestinidad, como en Alemania o Austria, o en los que los resultados de la participación socialista en el gobierno se vio, fuera cierto o no, como negativa, como sucedería en Gran Bretaña, Bélgica o España. Sin embargo, los fracasos de las dos insurrecciones obreras que hubo en 1934, la de febrero en Austria y la de octubre en España, reforzarían las posiciones reformistas en todo el movimiento socialista europeo. A esto se sumó el establecimiento de la política del Frente Popular por parte del Séptimo Congreso de la Internacional Comunista en 1935, para que la mayoría del movimiento obrero europeo descartara la realización de cualquier movimiento revolucionario. Además, estas posiciones más radicales frente a sus referentes adultos no se dieron solo en las organizaciones obreras, ni en Europa en general, ni en España en concreto. Si en su primer congreso en 1930 la FUE se definió como una organización, la organización estudiantil, sin carácter confesional ni político, en 1934 se declaró antifascista y en 1935 pasó a estar dirigida por miembros de la Unión de Estudiantes Antifascistas, formada entre jóvenes socialistas y comunistas. Pero incluso las juventudes republicanas mantuvieron también una postura más radical que las de su partido. Cuando en octubre de 1933 se formó en Madrid el Comité Nacional de Jóvenes contra la Guerra y el Fascismo, la UJC consiguió que colaborara en él las organizaciones republicanas, que no las organizaciones juveniles socialistas, aunque sí hubo jóvenes socialistas que participaron a título individual. Y el 4 de noviembre, la Juventud de Acción Republicana se quejó en una octavilla de lo que llamaba labor antirrepublicana y antipatriótica del gobierno, y expresó su voluntad, esto literal, de lanzarse a la calle unidos a los proletarios, porque si el dilema se plantea entre fascismo y revolución social, nosotros gritaremos con el mayor entusiasmo y con todas nuestras fuerzas: ¡viva la revolución social! Obviamente, este giro a la izquierda de la Juventud de Acción Republicana no se produjo sin tensiones internas ni sin conflictos con el partido. Lo mismo que pasaría en la Juventud Socialista, cuando ya en el Congreso del PSOE de octubre de 1932 un grupo delegado llegó a proponer que se prohibiera pertenecer al PSOE y a la vez a las Juventudes Socialistas, lo que no se aprobó, digamos, por los pelos. Las Juventudes Libertarias, aunque más tardíamente, al igual que había sido su creación, sufrieron similares problemas. En su caso, durante la Guerra Civil. En diciembre de 1936, las organizaciones catalanas dijeron que nosotros no queremos ser un apéndice de otras organizaciones, queremos tener un criterio propio. Es decir, que cuando nosotros consideremos que la CNT o la FAI han dado un paso contraproducente, queremos discutir y criticar que pase. La dirección estatal de las Juventudes Libertarias consiguió tener representación en el Comité Nacional de la CNT en diciembre del 36 y en enero del 37 pidió a los comités regionales
y locales que solicitaran representación en los diferentes órganos del sindicato confederal para fiscalizar todas sus actividades. Según uno de los dirigentes juveniles libertarios, la juventud era la más importante de las fuerzas determinantes de nuestra guerra, lo que le daba derecho a ser una fuerza determinante de la política española. Obviamente esto también generó tensiones, y por poner un solo ejemplo, porque hay muchos, en el Pleno Nacional que el movimiento libertario celebró en octubre de 1938, del que he hablado antes, una delegación de la CNT, una delegación regional de la CNT, definió como absurdo e improcedente que personas afiliadas a las juventudes libertarias se inmiscuyan en cuestiones de la CNT, proponiendo que los menores de 30 años no pudieran entrar en la Federación Anarquista Ibérica. Otra característica importante de casi todas las organizaciones juveniles en el periodo de entreguerras fue su uniformización. Aquí tenéis a unos jóvenes de la JSU con el uniforme de la JSU, que adoptaría la camisa roja de la Juventud Socialista, porque las Juventudes Comunistas tenían una camisa azul, porque el rojo ya estaba apropiado por las socialistas desde antes, digamos. Fueron comunes en toda Europa las marchas callejeras de jóvenes uniformados con banderas e insignias, y en muchos casos llevando armas. Fueron jóvenes los que nutrieron las diversas y numerosas milicias de partido de diferentes signos políticos que buscaban de diferentes formas reproducir la estructura del ejército y que se justificaban con planteamientos defensivos, pero podían desde intentar atacar a locales o actos de grupos rivales a llegar a planteamientos insurreccionales. La mera presencia de jóvenes uniformados y muchas veces armados provocó importantes conflictos callejeros violentos en muchas ciudades europeas. Claro, les era muy fácil reconocerse, digamos, como enemigos. Desde Berlín a Madrid, pero pasando también por las supuestamente tranquilas ciudades británicas. Se ha destacado que muchos de los jóvenes británicos que lucharon en favor de la República en las brigadas internacionales, aquí voy a hacer otro pequeño inciso porque no me va a dar tiempo, hay que tener en cuenta que en las brigadas internacionales tenían también un fuerte componente, digamos, juvenil. Incluso el himno, el Jarama Valley, que es el himno de los brigadistas británicos, habla de los jóvenes que cayeron allí. Pero hay que decir que muchos de los jóvenes británicos que participaron en la brigada habían participado e incluso habían sido arrestados en muchos de estos enfrentamientos. Hay un historiador británico que tiene un libro que debe tener 7 u 8 años sobre las brigadas internacionales, Richard Baxell, y uno de los que llegó a entrevistar le decía que él, antes de venir a España, había participado y le iba citando todos los principales conflictos que había habido en Londres entre la British Union of Fascists y los antifascistas, porque ahí acaba creándose, digamos, una especie de unión entre todos los que los rechazaban. Estos conflictos eran importantes en las excursiones que se celebraban diferentes organizaciones juveniles los fines de semana y que se volvieron formas de ocio habituales de los jóvenes. Un proceso de desarrollo de nuevas formas de ocio que se produjo
en el primer tercio del siglo XX, y que es lo que os decía de nuevos temas que se me abrieron con la estancia en Londres, porque estas nuevas formas de ocio se dirigió principalmente a los jóvenes y además preocupó a todos los sectores sociales, incluido el movimiento obrero, a la vez que se intentó usar como forma de educación o manipulación o movilización de la juventud. Por ejemplo, incluso aunque ya no se dudaba de las ventajas que la gimnasia y el deporte podían tener para los jóvenes, también hubo críticas desde diferentes posiciones políticas, desde el rechazo al carácter mixto con que se realizaban algunos de estos deportes, es decir, por la participación de jóvenes hombres y jóvenes mujeres, al rechazo del elitismo de algunos deportes, que sería una crítica general de las organizaciones obreras. Estas buscaron extender el deporte socialmente con el objetivo de alejar a los jóvenes en su tiempo libre de lo que se llamaban influencias culturales burguesas. Se crearon organizaciones deportivas internacionales, una socialista primero y después una comunista, y el movimiento deportivo, yo no sabía hasta que me fui a Londres, fue el mayor movimiento cultural obrero del periodo de entreguerra. Aunque parece que de forma menos centralizada que en otros países europeos, en España también intentaron las juventudes obreras desarrollar grupos deportivos. Ya el programa de la UJC de 1927 proponía su creación, aunque ya hasta los años de la República no se crearía la llamada Federación Cultural Deportiva Obrera, mientras que la Juventud Socialista explicitaba claramente que estos grupos debían desarrollarse bajo el patronato de la juventud. Y la relación entre ocio, formación política y movilización es compleja. Por ejemplo, está documentada la paramilitarización de la organización deportiva del Partido Socialista Obrero Austríaco, cuando su milicia, el Schutzbund, Cuerpo de Defensa Republicano, se integró en la organización deportiva en 1926. Pero por otro lado, en plena preparación del movimiento insurreccional de octubre de 1934, la Federación de Juventudes Socialistas defendió que las excursiones debían usarse para endurecer la disciplina, perfeccionar la táctica militar y hacer lo que en el ejército se denominan maniobras. En el caso de las organizaciones obreras, las milicias europeas más importantes con mayor desarrollo fueron las alemanas, la comunista, la socialista, pero también la comunista, y la milicia socialista austríaca. Las dos milicias socialistas, la austríaca y la alemana, son importantes también porque fue en ellas en las que se basaron las juventudes socialistas españolas. Al proclamarse la República, organizaron unas milicias en las que se dijo que su misión principal, sin perjuicio de defender la República contra los ataques reaccionarios, sería la de vigilar nuestra organización y nuestros centros. A lo largo de 1931 intentaron, a petición del PSOE, organizar milicias republicanos socialistas llamadas guardias cívicas con el disculpadme un momento, con el carácter amplio que tuvo la llamada Reichsbanner alemana, la Liga de Luchadores Republicanos, que surgió en principio por todas las
apoyada por todas las organizaciones que conformaban el gobierno de coalición de la República de Weimar, pero que con la disgregación del gobierno acabó convirtiéndose en la milicia en una milicia puramente socialdemócrata. Pero los partidos republicanos españoles rechazaron formar estas guardias cívicas. En su congreso de febrero de 1932, la Juventud Socialista aprobó crear milicias socialistas para la defensa de sus organizaciones y actividades frente a los ataques de extremismos de izquierda y de derecha, carácter que tuvo desde un comienzo la milicia austríaca, que surgió directamente como una organización de protección de actos locales y dirigentes socialistas. Pero la organización de estas milicias en España no se activó hasta finales de 1933, es decir, tras la pérdida de las elecciones y cuando ya se estaba planteando una acción insurreccional. Y en el quinto congreso que la Juventud Socialista celebró en abril de 1934, ya las funciones de estas milicias se dirigían claramente a la lucha por el poder. Como he dicho antes, las juventudes socialistas en España jugaron un papel decisivo en la preparación y desarrollo de la insurrección de octubre. Fueron ellas principalmente también las que insertaron el modelo, digamos, insurreccional de la Revolución Rusa de octubre de 1917 en la idea de revolución, basándose, como los socialistas austríacos, en su insurrección contra el autoritarismo del canciller socialcatólico Engelbert Dollfuss, en el análisis realizado por los comunistas de sus experiencias revolucionarias de la primera posguerra. Se puede destacar también, por poner otros ejemplos, que los cronistas de la insurrección asturiana relatan muchas acciones protagonizadas por jóvenes. Por ejemplo, el impresionante libro que casi va por localidades y días de Paco Ignacio Taibo habla de jóvenes a cada rato. Yo no pude ni seleccionar páginas para poner, sino que puse passing porque es que si no tenía que apuntar medio libro. Pero también el informe del PC al séptimo Congreso de la Internacional Comunista en 1935 decía que el 60% de los heridos en los combates y de encarcelados en el octubre asturiano eran jóvenes. Este papel de la juventud fue reconocido por adultos de diferentes tendencias políticas, desde el centrismo socialista de Indalecio Prieto hasta el izquierdismo socialista de Luis Araquistáin, pasando por Rafael Salazar Alonso, ministro de Gobernación hasta octubre de 1934. Sin embargo, hay que decir que las organizaciones juveniles de la izquierda europea también favorecieron el desarrollo de movimientos antimilitaristas y pacifistas. La Primera Guerra Mundial fue, digamos, la primera gran carnicería vivida por el mundo occidental, y al acabar el Never Again, el nunca más británico, fue replicado por el Plus jamais ça francés. El apogeo del pacifismo se produjo en los años 20 y a principios de los años 30, cuando los jóvenes rechazaron el militarismo y se opusieron al rearme. En febrero de 1933,
la Unión de Estudiantes de Oxford aprobó lo que se llamaba el juramento de Oxford, en que decía que los estudiantes de esta universidad no lucharían ni por la patria, ni por el rey, ni por la religión en ninguna guerra. El apoyo que dieron las organizaciones comunistas a este pacifismo, por otro lado, no puede ocultar ni que incluyó la defensa de la URSS y de su política exterior, que ya viraba hacia la seguridad colectiva, pero tampoco los deseos de paz en que se apoyaron esos movimientos. En España era el tradicional, el antimilitarismo anarquista y su rechazo a los ejércitos, lo que les hizo rechazar los uniformes, pero también se refleja en los largos debates que se produjeron en las juventudes libertarias durante la guerra sobre si los jóvenes anarquistas podían o no aceptar cargos en la milicia. Debates que no llegaron a acabar, sino que lo acabó el gobierno republicano al crear el Ejército Popular. Pero desde su creación, las juventudes socialistas habían realizado campañas contra la guerra de Marruecos y contra el sistema de cuotas del servicio militar en España. Es significativo que incluso en la clandestinidad de 1935 las organizaciones juveniles obreras españolas recordaran el comienzo de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial, o que las direcciones de la Juventud Comunista y la Juventud Socialista realizaran octavillas conjuntas contra una nueva guerra tras la invasión de Etiopía por la Italia fascista. En este contexto, este es un cartel de la guerra de las juventudes libertarias, por no mostrar solo a las JSU-FUE. El punto de partida de la posición de las organizaciones juveniles que lucharon con la República y hasta de las relaciones entre ellas tiene su origen en el periodo prebélico, pero fue la misma guerra la que determinó en muchos casos las relaciones que dichas organizaciones adoptaron, su desarrollo, las relaciones entre ellas o la valoración de dichas organizaciones por parte de sus afiliados, por parte de otras organizaciones o de los jóvenes en general. Las situaciones sociales, locales y regionales fueron muy variadas. Su estudio desde la perspectiva de las bases y de los comités locales, provinciales y regionales muestra que una cosa eran los objetivos y posiciones de las direcciones nacionales y otra, en muchos casos muy distinta, cómo estos objetivos se plasmaban en las organizaciones de base y hasta la misma política realizada por estas. Se rompe así en muchos casos la visión monolítica que se había dado de estas organizaciones, tanto de las juventudes libertarias, por ejemplo, como de la JSU o de la misma FUE. También de las relaciones entre las distintas organizaciones fueron distintas de unas regiones a otras, a la vez que variaron temporalmente. Se puede decir que desde el comienzo de la guerra hubo intentos de unidad de acción entre todas las organizaciones juveniles, que fueron más importantes, por ejemplo, en lo que podemos llamar zonas de guerra caliente, por ejemplo, el Frente del Norte, Santander, Asturias, el País Vasco, hasta su caída. Todas las organizaciones juveniles buscaban unirse, pero así los intentos unitarios se acrecentaron ante cada derrota republicana, pero solo fructificaron en la Alianza Juvenil Antifascista en agosto de 1937 y, como he dicho antes, de forma parcial. Y ni siquiera fue
lo que se consideraba una muestra de la participación española, la unificación de las juventudes, de la particularidad española, disculpadme, la unificación de las juventudes socialistas y comunistas ni siquiera fue tal particularidad. La unificación entre las dos organizaciones juveniles, entre otros ejemplos, se produjo también en Bélgica, donde las jóvenes guardias socialistas belgas eran además la primera organización juvenil socialista que se había creado en Europa, o, por ejemplo, los dirigentes de la organización juvenil laborista británica se pasaron a la organización juvenil comunista británica, lo que llevó a la práctica desaparición de la juventud laborista antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Como en tantos aspectos, por tanto, se confirma que España no es tan diferente, que la historia de España no es tan diferente. Así, la juventud en general y las organizaciones juveniles en concreto jugaron un papel fundamental no solo en la formación de batallones milicianos al comienzo de la Guerra Civil o en el Ejército Popular de la República, sino en todos los aspectos de la movilización en la retaguardia, en la producción, en la política de fortificaciones, en la sanidad, en el desarrollo, en la educación, en las actividades culturales, en el cuidado de los niños o en la vigilancia de la retaguardia frente a la llamada quinta columna. Esta movilización osciló entre la defensa de la República Democrática, en algunos casos lastrada por la influencia de métodos estalinistas, y la de una revolución, ya fuera bolchevique o en el caso de las juventudes comunistas ibéricas, o anarcosindicalista. Pero en todos los casos supuso un paso adelante de la juventud, paso a la juventud que era defendido por jóvenes y adultos en periódicos y discursos, y que fue hasta el título de una película que se realizó durante la Guerra Civil en la zona republicana, de la que he encontrado muchas referencias en prensa, pero no la película en sí. Pero no hay que tener en cuenta, por otro lado, que, sí, voy a ir acabando, sí, pero es que no quiero dejar de hablar de las mujeres, que somos la mitad de la población. Y hay que tener en cuenta que el desarrollo de la juventud fue también, en primer lugar, un fenómeno masculino y que la incorporación de la mujer fue más tardía. Así, en España, aunque tenemos las excepciones de las milicianas como María Ginesta o similar, desde un principio el papel de la mujer estuvo, digamos, muy reservado a las actividades tradicionales. Por ejemplo, ya en 1929-30, en la movilización de la FUE, se destacó el papel de las estudiantes en los dos comités propresos de la FUE que se encargaban de llevar comida, tabaco, libros y útiles de aseo a los detenidos, que es el mismo papel que jugaría en octubre del 34, pero también lo que había recomendado la Juventud Socialista para la preparación de la insurrección. Usar a las jóvenes para trabajos fáciles como hacer de enlace entre los miembros de la milicia o transportar armas. Sin embargo, las organizaciones juveniles de izquierda no tuvieron mujeres en su dirección hasta la Guerra Civil, cuando casi todas crearon secretarías femeninas. Además de este cargo, las mujeres ocuparon secretarías relacionadas con la cultura o el trabajo con los niños, como sucedió en la FUE, y la situación fue diferente en las organizaciones locales y regionales, pero influida principalmente por la guerra.
En 1937 la JSU se planteó educar a las llamadas muchachas para que sustituyeran a los jóvenes que se iban al frente, mientras que en 1938 las Juventudes Libertarias informaron de que muchos de sus comités locales estaban formados principalmente por muchachas y menores de 20 años, porque los jóvenes estaban en el frente. Incluso cuando se creó la Unión de Muchachas, sus estatutos establecían que dependía de las organizaciones juveniles. Y bueno, como veis, os he traído esta foto, 22 de diciembre del 37, y el pie de foto era una de las bellas muchachas que trabaja en este taller de ropa para los soldados. Y aunque no me puedo extender, esto es un número de Muchachas, el periódico que editó la Unión de Muchachas, y dice: nuestro ejército salvaguarda nuestro derecho a ser madres con la seguridad de que nuestros hijos tendrían garantizado un mundo de paz y cultura. Entonces, en último término, como he querido destacar en la dedicatoria del libro, hubo muchos, quizá demasiados jóvenes, que murieron, demasiados españoles y extranjeros, mujeres y hombres, que murieron demasiado jóvenes. Aquí tenéis un ejemplar de La Hora, que era el periódico de la JSU, con sí, la copia es bastante mala, con un poema de Miguel Hernández titulado Nuestra juventud los muere, y que incluye a distintos personajes en los que no voy a entrar, todos jóvenes que ya habían muerto en esta fecha, en enero de 1937. Por acabar con algo solo parcialmente incluido en el libro, pero que refleja bastante bien el papel de la juventud en la República durante el conflicto, voy a leer el saludo completo que publicó Alianza, el periódico de la Alianza Juvenil Antifascista, en su primer número, y cuya primera frase se incluye en el capítulo 5 de este libro. Era un saludo firmado por todas las organizaciones juveniles que formaban la Alianza, y decía: un saludo a nuestra juventud que se mantiene firme en los puestos de lucha y de trabajo, a los millares de jóvenes soldados que forman las filas del Ejército Popular, a los millares de jóvenes aviadores que defienden con sus alas vengadoras la vida de nuestras mujeres y de nuestros niños, a los jóvenes marinos que forman la heroica flota republicana que vela infatigablemente en la defensa de nuestras costas contra los navíos internacionales, y a esos millares de muchachas que cubren los puestos de retaguardia y que recorren pueblos y ciudades movilizando al pueblo. Y lo siento por haberme extendido demasiada, y aún así me he dejado cosas. Y tenía más cosas en el PowerPoint. Muchas gracias, Sandra. Antes de pasar a las preguntas, a ver si da tiempo a hacer alguna, va a dirigirnos la palabra a nuestro presidente, Antonio Morcillo. Bien, antes del turno de preguntas, como se acaba de decir, voy a hacer entrega a la ponente, Sandra Souto, de un pequeño recuerdo que Jefrema regala a los ponentes por su desinteresada asistencia a estas jornadas. Muchas gracias, Sandra. Ay, eso no lo esperaba, con eso no contaba. Ay, qué bonito. Bueno, ahora vamos un poco justos de tiempo. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacerle a Sandra? Rigal. Concisas, cortas y al pie. Muchas gracias, Sandra, por la conferencia, ha sido muy interesante y muy concisa.
Cuando se unificaron las juventudes socialistas y las comunistas en las JSU, como sabemos, ¿también se unificaron las milicias socialistas y comunistas? Pues no lo hicieron. Incluso hay testimonios como el de Manuel Tagüeña, que dice que que los comunistas defendían mucho sus milicias, que eran las MAO, las milicias antifascistas, obreras y campesinas. Incluso durante la guerra, al menos en los primeros meses, porque como os he dicho, no estaba acabada de unificarse la organización y la primera secretaría ejecutivo de la JSU como tal no se creó hasta mediados de septiembre de 1936, con lo cual en diferentes regiones o localidades se crearon milicias para hacer frente a los sublevados, que hasta en el nombre se ve si estaban más relacionadas con las juventudes socialistas o con las comunistas. Y no, entonces no lo hubo, esa unificación no se produjo. Porque además, ya en la primavera del 36, es que los comunistas ya tenían las MAOC y los socialistas estaban reorganizando sus milicias, pero al menos en Madrid divididos. Porque Enrique Puente, que había sido el secretario de la Juventud Socialista de Madrid, había creado la motorizada, que era prietista, pero Largo Caballero y la agrupación socialista madrileña estaban reorganizando, por otro lado, las milicias socialistas con los restos que quedaban de octubre del 34. ¿Alguna pregunta más? Os quiero hacer el anuncio que he hecho antes. El libro está descatalogado, pero a través de la tienda que está afuera se puede pedir bajo demanda a la editorial. Y quería también avisaros de algo. A los socios de Gefrema, recordarles que pueden recoger el libro y la revista Frente de Madrid, que acaba de salir, la pueden recoger en el stand de fuera nuestro. Y para las rutas de sábado y domingo también os podéis apuntar ahora en las jornadas. Y los que tengan que pagar la cena de esta noche, creo que está por ahí Julio para recoger el dinero. Muchas gracias y a las 6 comenzamos la siguiente ponencia. Hasta luego.